Soberano Dios, estamos agradecidos por un nuevo día que nos regalas y de manera especial, Señor, este día que separas para tus hijos, para que podamos apartar de toda la influencia de este mundo, todos los afanes que hay en este mundo, para reunirnos y escuchar tu palabra. Creemos, Señor, que este lugar es tu casa, donde tú a través de tu palabra nos alimentas, nos exhortas, nos consuelas, nos animas, nos fortaleces. Y te pedimos, Señor, a través del Espíritu Santo, cumplas el propósito de tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escuchar con mucha atención. Ayúdanos a aplicar en nuestras vidas. Ayuda, Señor, al predicador que pueda comunicar tu palabra, que pueda ser sencilla, clara, para que tu pueblo sea libre. Nos encomendamos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La carta a los Corintios, hermano, que hemos empezado ya a estudiar, nos ha estado enseñando de que no importa que una iglesia tenga una sana doctrina, puede llegar a ser inmadura. Los corintios habían recibido muchos dones espirituales, habían recibido muy buenos predicadores, que habían tenido muchas bendiciones, pero esta iglesia era la más problemática. Era como el dolor de cabeza del apóstol Pablo, era como el aguijón del apóstol Pablo. La carta justamente fue escrita para que nosotros podamos tener información de que una iglesia, pues, al tener una sana doctrina, al poder ser bíblica, también puede caer en este tipo de peligro. Una iglesia que sea orgullosa por tener ciertas cualidades, una iglesia que pueda tener partidos políticos, tener predicadores favoritos. Pero nos hemos estado dando cuenta de que el apóstol Pablo les exhorta para que nos haga dar cuenta de que no solamente es necesario adquirir información, sino también vivir aquello que nosotros escuchamos. Es por esa razón que el apóstol Pablo en primer lugar les recordó lo que ellos son en Cristo, las bendiciones que ellos habían recibido. Les digo que en el pasado ellos habían sido rescatados de su pecado, de la ira de Dios. Les digo que en el presente ellos tienen todas las bendiciones para poder ser una iglesia fuerte y les espera un futuro seguro. Después de que Pablo les dice lo que ellos son, la iglesia de Corintio, ahora les dice lo que ellos tienen que hacer, y eso era un principio muy importante en nuestras vidas. Antes de hacer, tenemos que ser. El cristiano, si es cristiano, va a vivir como cristiano, pero si no es aún cristiano, va a seguir viviendo como el mundo. Entonces el apóstol Pablo les aclara en los primeros versículos lo que ellos realmente son. Y luego el apóstol Pablo ha estado ya exhortándoles con algunos problemas que hay dentro de la iglesia de los Corintios. Y el primer problema que Pablo ve es la falta de unidad. Los hermanos de Corintio habían estado teniendo partidos políticos entre ellos, pastores favoritos, y estaban menospreciando a otros predicadores, tal vez a otros ancianos que se paraban en el púlpito, ¿no? Y decían, pues él no predica muy bien. Entonces uno preguntaba, ¿quién va a predicar el día domingo? ¿No? Pablo. Entonces yo voy a ir. ¿Quién va a predicar el día domingo? Tal hermano. Entonces voy a estar ocupado, creo, ese domingo, ¿no? Era más o menos esa la actitud de los hermanos a los corintios. Estaban despreciando a otros predicadores, pero también entre ellos estaban despreciando. Ellos pensaban que por tener dones espirituales extraordinarios, vamos a ver en el capítulo 12 esos dones extraordinarios, ellos pensaban que eran más espirituales que otros, y estaban despreciando a otros cristianos. Y esa actitud de los hermanos de Corintio era gracias a la influencia de la sociedad en la cual ellos vivían.
Decíamos que el mundo había entrado a la iglesia. Cuando uno entraba a la iglesia, no podía distinguir si estaba en la ciudad de Corintio o en una iglesia cristiana. La influencia de estos filósofos era grande. Y el orgullo de estos hermanos también crecía. Escuchar a ciertos predicadores para ellos era lo más sorprendente. Humillarlos, hacerlos ver cuál es su condición. Y de qué manera Pablo les muestra de que ellos deben ser humildes, mostrándoles que la salvación, que todas las bendiciones que ellos tienen es gracias a la obra de Dios a través de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo les ha dicho, Dios los ha predestinado. Y en su tiempo Dios los ha llamado a través de la proclamación del Evangelio. No hay por qué jactarse. Todos los dones, todas las bendiciones, todos los predicadores buenos que pueden llegar a la iglesia es un regalo de la gracia de Dios. No hay por qué enorgullecerse. Y en el último sermón nosotros habíamos visto que la necia sabiduría de la cruz se demuestra en la predicación. El apóstol Pablo nos ha descrito el único método de poder atraer a los perdidos a la fe. Y ese método, dijo el apóstol Pablo, que es a través de la predicación de la palabra, con un contenido que viene desde el cielo, que es Cristo y crucificado. Y el resultado de este método y el resultado de este contenido al ser expuesto a los perdidos, pues trae verdaderos convertidos, verdaderos cristianos que crecen en santidad dependiendo del Señor a la imagen de Cristo. Es hasta ahí que habíamos visto en el capítulo 2 del versículo 1 al 5. Ahora, mis hermanos, del versículo 6 al 16 vamos a estar viendo un nuevo tema que el apóstol Pablo va a desarrollar. El apóstol Pablo nos va a decir en estos versículos nos va a demostrar mejor la verdadera sabiduría de Dios. Pablo va a definir esta sabiduría, nos va a decir de dónde viene esta sabiduría y cómo se ha revelado a las personas esta verdadera sabiduría. El apóstol Pablo va a hacer un contraste entre lo que realmente es espiritual y lo que no es espiritual. Va a ser un contraste entre las personas maduras que poseen el Espíritu Santo con las personas que no son espirituales y no poseen el Espíritu Santo. La persona no espiritual no ha entendido la sabiduría de Dios en Cristo. La persona espiritual lo ha recibido, lo ha entendido, lo aplica, lo discierne y tiene, dice el versículo 16, la mente de Cristo. Así que va a ser un contraste. Y en este contraste, mi hermano, y todos los que nos visitan, pues puedan examinar sus vidas si son de este lado de los que tienen el Espíritu y pueden discernir las cosas espirituales, o son de este otro lado que no tienen el Espíritu Santo, que para ellos es locura. Eso es lo que el apóstol Pablo pues dice. Y el título que le vamos a poner a toda esta sección es la verdadera sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría de Dios. El versículo 6 nos va a hablar acerca de la verdadera sabiduría de Dios, que es exclusiva. La verdadera sabiduría es exclusiva. Del versículo 7 al versículo 9 nos va a decir que la verdadera sabiduría de Dios es predestinada. Es predestinada. Del versículo 10 al versículo 13 nos va a decir que la verdadera sabiduría es revelada. Dios ha revelado esta sabiduría a las personas. Y del versículo 14 al versículo 16 vamos a ver que la verdadera sabiduría de Dios es aplicada. Es aplicada. Y en esta mañana solamente vamos a ver el versículo 6. La verdadera sabiduría de Dios es exclusiva. Y cuando decimos, hermanos, que es exclusiva, estamos diciendo que es
la única sabiduría y la única forma autorizada por Dios para traer a la salvación a los pecadores. Porque esto proviene del cielo, no es de la tierra. No hay hombre inteligente aquí que haya descubierto por sí mismo esta sabiduría. Esta sabiduría que Pablo va a estar describiendo, la sabiduría de Dios, es del cielo, es único, es exclusivo. Y en primer lugar, vamos a ver que la sabiduría de Dios es exclusiva porque Dios, mis hermanos, designó a hombres que Él mismo ha llamado para anunciar este mensaje. En segundo lugar, vamos a ver que Dios mismo envía este mensaje a personas exclusivas, a personas que Él ha elegido. Y en tercer lugar, vamos a ver que esa sabiduría es exclusiva porque no proviene de esta época, de este siglo. No puede ser descubierta por el hombre de hoy en día, ni por los hombres del pasado, naturalmente. Muy bien, vamos a ir entonces a nuestro primer punto. Vamos a hacer una pregunta al texto. ¿Por quiénes ha sido expuesta esta sabiduría exclusiva? Miren el versículo 6. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría. El apóstol Pablo empieza a describir que esta sabiduría fue hablada no solamente por Pablo. Por eso ahí inicia la palabra con una palabra plural que incluye a varias personas. No solamente Pablo entonces se había inventado este mensaje, ¿no? Y posiblemente muchos de los corintios estaban diciendo, ya que Pablo tiene un nuevo mensaje, a él solamente hay que escucharlo. Y no es así. Pablo no se inventó este mensaje, no es el único que es el portador de esta sabiduría, sino hay varias personas detrás de él que también están presentando esta sabiduría. Miren el capítulo 1, versículo 12. Ahí nos muestra algunos de los que también están presentando esta sabiduría. Capítulo 1, versículo 12. Dice: quiero pues que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cephas. Hay varias personas que están comunicando este mismo mensaje. Pablo está diciendo que su predicación y los predicadores fueron enviados por Dios, son compañeros que están llevando este mensaje y esta sabiduría única. Así que Dios se encarga, mis hermanos, de levantar dones hombres para comunicar este mensaje a las personas. Ahora es bien interesante, mis hermanos, que ahí la palabra hablamos, ahí en el versículo 6, hablamos, Pablo no se refiere al contenido del mensaje. Recuerden que en los pasajes anteriores Pablo se ha estado refiriendo al contenido del mensaje, ¿no? Que la sabiduría de Dios, el testimonio de Dios, que Cristo crucificado tiene poder en sí mismo, no el mensajero. Pero ahora aquí el apóstol Pablo dice: nosotros hablamos. Y aquí se refiere a la acción de hablar, lo que yo estoy haciendo, de comunicar esta sabiduría. Pablo dice: no podemos callar el contenido de esta sabiduría. Se necesita ser proclamada. Y Pablo lo ha estado haciendo aquello. Miren el capítulo 1, versículo 22 al 24. Ahí recordarán que los judíos dicen que piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Pablo dice: nosotros hablamos de Cristo, nosotros comunicamos. No hay otra forma, mis hermanos, de poder comunicar este mensaje. Tiene que ser hablado. No se puede comunicar por señas. Este mensaje tiene que ser hablado, tiene que ser pronunciado. ¿Por qué es importante aquello? Miren Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Por qué tiene que ser hablada esta sabiduría? Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13 dice:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Okay? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nadie no habla este mensaje, no va a pasar nada. Para que alguien hable de Cristo, para que alguien confiese a Cristo como su Señor y su Salvador, tiene que ser hablado. Es necesario entonces, dice Pablo, hablar. Nosotros hablamos. Yo y todos los apóstoles, todos los pastores, todos los misioneros, los evangelistas, hablamos esta sabiduría exclusiva. Ahora, hermanos, quiero que recuerden el contexto. Los hermanos de Corintios le estaban dando grande valor a la sabiduría humana. Era fuerte la influencia de la filosofía de la época, que entre ellos había divisiones, ¿no? Es lo que habíamos dicho en el capítulo 1. Había un menosprecio, una indiferencia entre ellos. Creían que unos estaban más maduros que otros, posiblemente porque habían escuchado a su predicador favorito, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y los que decían yo soy de Cristo posiblemente se consideraban más espirituales, ¿no? Yo soy cristocéntrico, ¿no? Y ahora, entre ellos, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, todos ellos, todos aquellos que ustedes consideran predicadores favoritos, hablamos la misma cosa. Hablamos esta sabiduría exclusiva, esta sabiduría única. ¿Por qué ustedes pueden distinguir, menospreciar y subir en alto a algunos predicadores? Todos comunicamos este mensaje. Ahora, mis hermanos, ¿por qué tienen que hablar todos estos predicadores la misma sabiduría? ¿Por qué tienen que hablar la misma sabiduría exclusiva? Porque no hay otra sabiduría. No hay otra sabiduría. No puede haber, mis hermanos, diferentes tipos de sabiduría entre los que predican a Cristo crucificado. Entre los evangélicos no puede haber una distinta sabiduría. Es la única exclusiva. Y la pregunta es, ¿por qué hoy en día vemos diferentes tipos de evangelios? Hoy en día vemos evangelios como el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice, ningún cristiano puede ser pobre. Si tenemos a Dios, quien es el rey de todo el universo, todos aquí deben ser ricos. ¿Saben? Todos los pastores de estas iglesias del evangelio de la prosperidad, y no es evangelio, hermanos, todos ellos tienen auto, avión, casas de lujo. La mayoría de sus predicadores. ¿Por qué? Porque no pueden ser ellos pobres. Porque su Dios es un Dios rico, es rey. Otro evangelio que también nosotros hoy en día escuchamos es el evangelio motivacional. No, mira el campeón que hay en ti. No, mira el campeón que hay en ti, tú puedes. ¿Se recuerdan de los estoicos, de esos filósofos de la época de Pablo? Ellos decían que el sufrimiento puedes tú soportarlo, no importa cualquier sufrimiento que tú puedas, pero tú tienes la capacidad de sobrellevar y puedes estar bien. Otro evangelio que hoy en día escuchamos es el evangelio de la sanidad, ¿no? Si no hay una obra sobrenatural en tu iglesia está muerta. Tiene que haber cosas sobrenaturales en la iglesia. Otro evangelio moderno que está apareciendo es el evangelio cómodo. Entre los líderes se ponen de acuerdo y dicen, no hay que ser muy tajantes contra los miembros, contra las ovejas. No hay que darles mucho peso de trabajo. Más bien, ellos están dando sus ofrendas, hay que dar toda la comodidad, ellos tienen que venir a escuchar y ellos tienen que estar en paz. El evangelio cómodo. Otro evangelio, el evangelio moderno. Nuestra iglesia pues no tiene que estar así
sin poder pintarlo bien, sin tener cosas atractivas. Hay que poner luces por aquí, luces por allá, humo para que pueda entrar el pastor y pueda ser llamativo a las demás personas. Y este es el más peligroso, el evangelio emocional. Este evangelio pues va directamente a tus emociones. Está bien relacionado con el motivacional. Te habla a ti bonito, de tal manera que tú sales de este lugar latiendo el corazón diciendo, yo puedo, yo soy el mejor. Una de las iglesias podemos describir de este evangelio emocional lo que es la Cristo tiene. 2 horas, 3 horas, 4 horas cantando y todos llorando y dicen que están en la presencia de Dios horas y horas. Y cuando Pablo empieza a predicar, todos dormidos. Una mayoría. Mis hermanos, Pablo nos dice aquí, no hay otra sabiduría. No hay. Esta es la única, y por eso esta única sabiduría debe ser predicada. Esta única sabiduría debe ser predicada. Este es el mensaje que debe transformar a las personas. Versículo 2 del capítulo 2 dice, pues no me propuse, el apóstol Pablo, saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque Pablo sabía que el problema que los hermanos de Corintio tenían solamente puede ser curado a través de este mensaje. Y Pablo se une con todos los predicadores de esta sabiduría exclusiva. ¿Y qué es esta sabiduría de cual Pablo aquí está hablando? Bueno, ya varias veces el apóstol Pablo ha estado mostrándonos qué es esta sabiduría. En el versículo 17 del capítulo 1 nos ha estado describiendo qué es esta sabiduría. En el versículo 24 también y en el versículo 30. Pero lean el versículo 24, mis hermanos, del capítulo 21. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría exclusiva, el mensaje de Jesucristo, su obra. Esa sabiduría, mis hermanos, es la que hace la obra salvífica por gracia en Cristo en las personas. Y Dios la da a todos sus elegidos, a todos aquellos que Él ha predestinado. Así que, en primer lugar, mis hermanos, hemos dicho que esta sabiduría es exclusiva porque Dios ha dado a hombres para que pueda comunicar este mensaje. Dios mismo ha puesto a esos hombres, y hombres posiblemente que ni siquiera querían saber de este mensaje. En segundo lugar, pues esta sabiduría es exclusiva porque Dios da a hombres exclusivos. Dios muestra a personas exclusivas. Miren el versículo 6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí están las personas, los beneficiados de esta sabiduría de Dios, los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes es exclusiva esta sabiduría? Para los que han alcanzado madurez, ¿no? Tal vez muchos están diciendo, tal vez no es para mí esto, ¿no? Pero vamos a ver por qué el apóstol Pablo pues describe de esta manera. Esta sabiduría, mis hermanos, que es exclusiva, es para personas exclusivas que han alcanzado la madurez, dice el apóstol Pablo. Ahí la palabra madurez también puede ser traducida como perfecto o completo, ¿no? Y la pregunta que normalmente se hace al ver este texto es, ¿quiénes son estos maduros? ¿Quiénes son estos maduros? ¿Acaso hay también cristianos inmaduros? ¿O podríamos decir que Pablo y otros predicadores agrupan a los cristianos en diferentes categorías? ¿Nos muestra en la Biblia que hay diferentes categorías de cristianos? Y lo primero que podemos decir, hermanos, que en todo el Nuevo Testamento
no vemos evidencia de dos tipos de cristianos. No vemos evidencia de dos tipos de cristianos. Es decir, los maduros y los inmaduros. Los espirituales y los carnales, ¿no? Los superiores y los inferiores. Nosotros no podemos ver aquello en el Nuevo Testamento, sino más bien el Nuevo Testamento lo que nos muestra y continuamente exhorta al pueblo de Dios es a que alcancen la madurez. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Alcancen la madurez. A todos nos motiva aquello. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿No? Está animando, vamos, maduremos. Pero por otro lado también podríamos decir que el texto no está tratando a los cristianos maduros con inmaduros. Pablo no está diciendo que a la iglesia de Corintios esta sabiduría solamente está para un grupito de personas de aquí, que parecen ser más espirituales. Y por aquellos que no son tan espirituales, no es este mensaje para ellos. Pablo no está diciendo aquello. Más bien los hermanos de Corintio, así es como se estaban viendo entre ellos. Entre ellos se estaban menospreciando. Ah, tú eres más espiritual y tú no eres muy espiritual. Pablo los ve a todos, a toda la iglesia de Corintio, como escogidos de Dios, santos. Capítulo 1, versículo 2, hemos visto aquello. A todos los ve como escogidos de Dios. Lo que Pablo más bien aquí está distinguiendo en este versículo 6 es entre los cristianos que han alcanzado la madurez con las personas que son incrédulos. Aquellos que la sabiduría es beneficiado para ellos y aquellos que ven la sabiduría como locura. Aquellos que profesan fe con aquellos que son incrédulos. Aquellos que aceptan la verdadera sabiduría, aquellos que aceptan la sabiduría humana. En otras palabras, hermanos, aquí en el versículo 6, cuando está diciendo hemos alcanzado madurez, se está refiriendo de manera general a los creyentes. En el versículo 6, el apóstol Pablo hace un contraste entre los creyentes y los no creyentes. Miren nuevamente el versículo 6. Los creyentes dice que han alcanzado la madurez. Los no creyentes dice, versículo 6, que esta sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Así que esa es la distinción que hace. Los maduros, ahí que se ve en el versículo 6, son los cristianos. Aquellos que han recibido el sabio mensaje de Cristo crucificado. No se refiere, mis hermanos, a una perfección de vida, no, sino más bien es a una posición de identidad. ¿Saben, mis hermanos? Dios, a través de Cristo, te ve perfecto. Dios, a través de Cristo, te ve perfecto. Y esa es la visión que Pablo quiere que nosotros captemos. A todos los creyentes les da son perfectos. Claro que sí. Miren el versículo 30 del capítulo 1. El versículo 30 del capítulo 1. Mas por Él, por Jesucristo, o más por Él, quien es Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el paquete de salvación, tú lo tienes. Si tú eres un hijo del Señor. John MacArthur comenta lo siguiente en este pasaje. Dice, los que han alcanzado madurez son los que están redimidos y han confiado completamente en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes son los únicos entre los cuales el Evangelio puede ser sabiduría. ¿No? Se refiere a los creyentes. Otro autor dice, aquellos en Cristo
son maduros. Y por lo tanto, los corintios están incluidos. Y alguien diría, ¿qué? ¿Cómo pueden ser los hermanos de Corintios? Si aquí se les considere como maduros. Tantos conflictos que vemos ahí. Pero es así, mis hermanos. ¿Cómo Dios posicionalmente nos ve? Maduros. Los que han alcanzado maduros. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Vivir como aquello que Dios nos describe en su palabra. Por otro lado, hermanos, nosotros pues reconocemos entre el pueblo de Dios que hay niveles de desarrollo dentro de los hermanos de la iglesia, ¿no? Algunos cristianos son más instruidos y son más obedientes a la sabiduría de Dios que otros. Pero cada creyente delante de los ojos de Dios se le considera como maduro. Si tú eres un creyente, aquí te está describiendo Pablo. Los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez pueden ser beneficiados de esta sabiduría exclusiva. Miren en Efesios capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice el apóstol Pablo, esta sabiduría hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nadie, mis hermanos, aquí puede llegar o pretender ser ya perfecto. Nadie ya está completo aquí. En el Antiguo Testamento, Job, a quien se le describe como perfecto, él en el capítulo 42 dice, de oídas nomás había escuchado Dios, ahora recién puedo ver. Pero en el capítulo 1 ya se le considera como un hombre perfecto. El apóstol Pablo, después de 20 años de ministerio, en Filipenses capítulo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Me falta aún mucho por caminar, por crecer. Así que nadie es perfecto en la iglesia. Pero delante de los ojos de Dios, mi hermano, somos esos maduros que ahí Pablo lo describe. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que Dios, por medio de esta sabiduría exclusiva, nos está mostrando de que todos los creyentes, todos los que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, están camino hacia la madurez. Están camino hacia la madurez delante de los ojos de Dios. Esta sabiduría de Dios, dijimos en primer lugar entonces, que Dios ha dado a hombres para comunicar. También que este mensaje se comunica a personas exclusivas que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo. Y en tercer lugar, la sabiduría de Dios es exclusiva porque no es de esta época. No es de este siglo. Miren el versículo 3. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Es exclusiva porque no surgió aquí. El Evangelio no fue el invento de los hombres. El Evangelio no fue el invento de los pescadores, de los apóstoles, de los profetas. El Evangelio no proviene de este mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ahí la palabra siglo hace referencia a la época en la cual el apóstol Pablo estaba viviendo, al contexto en el cual él está escribiendo este mensaje. Y recuerden que la sabiduría humana en ese entonces estaba brillando.
Los más grandes filósofos estaban ahí en Atenas, entre los griegos. La sabiduría humana en ese entonces, pues era lo único, lo más admirable. Y los filósofos, pues también estaban brillando. Y las personas quedaban atónitos cuando escuchaban a estos filósofos. Ellos eran cautivados por las palabras de estos filósofos. Así que esa época se caracterizaba por eso. Hombres intelectuales capaces. Pero Pablo les dice, no viene de esos filósofos esta sabiduría. No viene. Pero saben, muchas veces nosotros pensamos que la sabiduría de Dios puede provenir de nosotros. Nosotros quisiéramos aumentarle algo a esta sabiduría para que funcione. En la época de Pablo, todos estos grandes hombres pues no pudieron conseguir esta sabiduría de Dios, y la pregunta es cómo hoy en día nosotros podemos conseguir esa sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos pretender aplicar o aumentar algo en la sabiduría de Dios? No sé si tú te has dado cuenta, entre los incrédulos no quieren escuchar este mensaje, ignoran a Dios, menosprecian la predicación, y muchos se constituyen ateos, no quieren escuchar, yo no creo en Dios, no me hables de Dios. Pero también hay personas incrédulas, aunque no digan que son ateos, con su vida demuestran que son ateos. Piensan que Dios nunca les va a pedir cuentas de la forma de vida que ellos viven. Es así, mis hermanos, este siglo en el cual nosotros vivimos. A las personas no les gusta escuchar, pero saben, lo más triste no es eso. Eso lo sabemos. La palabra de Dios nos dice que el incrédulo no quiere escuchar, pero lo más triste es que en nuestras iglesias evangélicas hay muchas personas que quieren incluir algo a esa sabiduría. Por eso están afanados en hacer estrategias con el propósito de ganar almas. Y Pablo dice que esta sabiduría no es producida en este mundo. Este mensaje viene del cielo. El Evangelio, mis hermanos, esta sabiduría exclusiva es poderosa porque proviene de un Dios poderoso. A veces nosotros nos consideramos como que le falta cierto poder a Dios y aumentamos algo a este mensaje. Este mensaje no es cualquier mensaje. Esta sabiduría lleva a la vida eterna, no al entretenimiento. Esta sabiduría nos lleva a ser cada vez más a la imagen de Cristo. Nos motiva a la santidad. Pero la sabiduría de este mundo simplemente satisface nuestros deseos egoístas. Pablo dice que esta sabiduría es de Dios. Y si es de Dios, esta sabiduría tiene poder. Tiene poder para transformar el corazón de un pecador. ¿Saben, mis hermanos? Si fuera del hombre esta sabiduría, si dependiera del hombre esta sabiduría, no tendría poder. ¿Cuántos de aquí, de los hermanos, que en sus familias hay personas que no son creyentes? Pero tú le hablas y tú te esfuerzas tal vez en vivir la vida cristiana, pero no pasa nada, ya son 2 años, 3 años, 4 años. Y muchas veces como cristianos nos frustramos, ¿no? Y decimos, ¿por qué no se convierte? ¿Sabes, mi hermano? El poder no está en nosotros. No, sino en este mensaje. Nuestra responsabilidad es comunicar este mensaje y dejar en las manos de Dios. Dios se va a encargar de transformar el corazón. Ninguna estrategia humana, por más atractivo, por más bonito, por más llamativo que sea, puede hacer lo que la sabiduría de Dios hace: salvar a pecadores. Pero no solo Pablo dice
que esta sabiduría no viene de este siglo, sino también dice ni de los príncipes de este siglo. ¿Quiénes son estos príncipes? Algunos creen que estos príncipes son los demonios. Hay muchas iglesias que creen en los demonios, ¿no? Satanás de gripe, Satanás de dolor de estómago, a todo le satanizan. Pero no es, hermanos, no se refiere a los demonios, a Satanás, ¿no? Muchos utilizan Efesios capítulo 6, versículo 2, diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. No, por esa razón, estos son los demonios. Y no es así, hermanos. Pablo está hablando más bien de las personas que tenían autoridad en aquella época, de líderes políticos de esa época, de personas que estaban gobernando en esa época. Ahora noten el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. ¿Por qué decimos que eran esos políticos, esas personas que estaban al gobierno? Dice el versículo 8, lo que ninguno de los príncipes, ahí está, esos príncipes del versículo 6, de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esos príncipes son aquellos que llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo describe a estos hombres con autoridad? Ya Pablo nos ha dicho que esa sabiduría, la sabiduría exclusiva, no proviene de este siglo. ¿Acaso no está incluido en ese grupo a estos príncipes? Claro que sí. Porque cuando se refiere a siglos, se está refiriendo a toda la época que se está viviendo en ese momento. Pero Pablo describe a estos príncipes para enfatizar la acción que ellos habían cometido en esa época. La acción que ellos habían cometido por no conocer la verdadera sabiduría. Ellos, dice, crucificaron al Señor de gloria. Los gobernantes, los judíos y gentiles, Caifás, Herodes, Pilato, César y muchos otros líderes de esa época, ellos eran considerados como los hombres capaces que podían gobernar la ciudad. Pablo está diciendo aquí, ni esos hombres más capaces conocieron esta sabiduría. Lucas capítulo 23, 35 nos describe cómo estos hombres eran indiferentes a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el pueblo estaba mirando la cruz, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los gobernantes, los líderes, crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Porque no conocieron la sabiduría de Dios. No conocieron. Pero no solamente esta sabiduría no proviene del mundo, sino aquí Pablo le da una sentencia a esta sabiduría del mundo. Miren el versículo 6 nuevamente. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece. Que perece. Esta sabiduría de este siglo y de los príncipes están destinados, mis hermanos, a perecer, a ser anuladas. Están destinadas a ser nada. Dios, mis hermanos, anulará la supuesta sabiduría de este hombre. No solamente su sabiduría, sino también aquellos que confían en esa sabiduría. No sé, mi hermano, tú tal vez admires a un gran hombre incrédulo, que tenga una capacidad intelectual buena, ¿no? Y digas, wow, ese hombre realmente es digno de ser escuchado, digno de ser mirado. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Pablo? Esa sabiduría será destruida.
No solamente su contenido de esa sabiduría, sino esa persona más. Esa persona más será destruida. ¿Qué es lo que nos muestra esto, mis hermanos? Que Dios tiene el control de la historia del mundo. Hace que repentinamente mueran estos líderes oficiales, maestros, filósofos que se creen o que a quienes que se le considera como una sabiduría grande. Dios tiene el control y va a ir destruyéndoles uno por uno. ¿Saben? Muchos de esos líderes que están ahí a la cabeza no saben nada. Que ellos están ahí gracias a Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice que Dios pone autoridades ahí. Pero estos hombres abusan su autoridad y no obran conforme a Dios. Los grandes hombres, dice, perecerán, morirán, serán destruidos, serán destinados al infierno. Un comentarista dice lo siguiente con este pasaje: a lo largo de los siglos, Dios ha hecho que triunfe su palabra y que fracase la sabiduría mundana junto con sus defensores. Así será esa sabiduría. Aquellos que profesan una sabiduría, con aquellos que lo proclaman esa sabiduría que no es Dios, todos serán destinados, destruidos, llevados a nada. ¿Y por qué desaparecerán? Porque no tiene fuerza, porque no tiene poder esa sabiduría. Y no tiene poder. ¿Qué es lo que vimos, hermanos, en esta mañana? En primer lugar, vimos que Dios escoge a personas exclusivas para comunicar su mensaje. En segundo lugar, vimos que Dios escoge a cierta audiencia para que pueda escuchar esta sabiduría. Y finalmente vimos que esta sabiduría es exclusiva porque no proviene de este mundo. No proviene de este mundo, sino de Dios. El mensaje que escuchamos domingo tras domingo, cada vez que tú abres tu celular y escuchas un sermón de algún predicador, ese sermón viene del cielo. Es divino ese mensaje. Y es por esa razón que obra en nuestros corazones. Para concluir, quisiera traer algunas aplicaciones a nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en el pasaje: nosotros hablamos sabiduría entre los creyentes. Y aquí viene, mi hermano, la primera aplicación a nuestras vidas. Es necesario que tú abras tu boca. Si tú eres un creyente, hermano, tú tienes que abrir tu boca para comunicar este mensaje. Muchos dicen, ¿no ven? Que nosotros, nuestra vida tiene que ser bien, tiene que demostrar a las demás personas de que somos buenos cristianos. Sí, muy bien. Pero saben, hay muchos católicos que también son bien morales. Y sus vidas son rectas. ¡Wow! Y puedes preguntarle a ese hombre y decirle, pues, ¿tú eres un cristiano? Y te va a decir, no, yo soy católico. Pero son morales, son éticos, rectos. Es por esa razón que Pablo dice, hermanos, debemos hablar. Debemos hablar. No importa que usemos barbijos, hermanos, debemos hablar. Parece que los barbijos nos han hecho callar a los cristianos, ¿no? Pero hermanos, aquí Pablo dice, debemos hablar esta sabiduría. Si no hablamos, no va a suceder nada. Tenemos que comunicar este mensaje exclusivo. Tú te das cuenta, hermano, el poder que tiene ese mensaje y depende de tus labios. Depende de tus labios. De que muchos pecadores vengan al arrepentimiento, depende de nuestros labios. Y ese es el primer llamado aquí del apóstol Pablo a la iglesia. Hablamos esta sabiduría. Tenemos que comunicar esta sabiduría. Pero también el apóstol Pablo nos llama a perseverar en la madurez.
Muchos de nosotros tal vez no estamos a la altura del apóstol Pablo. Tal vez no estamos creciendo, muchos tal vez nos consideramos como inmaduros. Pero aquí el apóstol Pablo nos describe como maduros. Hermanos, debemos seguir madurando. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes, hermano? Puedes venir todos los domingos sin hallar, todo el año, pero puedes engañarte a ti mismo, pensando que estás escuchando todos los sermones. Soy fiel, puntual, 10 de la mañana estoy sentado. No. Santiago dice: si tú no eres un hacedor de aquello que escuchas, te engañas a ti mismo, te mientes a ti mismo. Y eso es algo ridículo, ¿no? Mentirse a uno mismo. Pero Pablo nos exhorta aquí a seguir la madurez. Debemos buscar la madurez, escuchando la palabra de Dios, abriendo la palabra de Dios, orando al Señor. Pero también el apóstol Pablo nos motiva a que nosotros podamos buscar la sabiduría exclusiva. La sabiduría exclusiva. Mis hermanos, como decíamos hace un momento, hay muchas sabidurías en este mundo. Y tienes que tener mucho cuidado cuando tú entras a las redes sociales y ves ahí un video que dice predicación cristiana. Debes tener mucho cuidado. Puede que estés escuchando una sabiduría que no sea la sabiduría de Dios. Hay muchos hermanos pues que se preocupan en este tema y normalmente a los líderes nos escriben y nos dicen: pastor, quisiera escuchar este sermón. ¿Será que es bíblica o tal vez me está enseñando otra cosa? Y eso es algo bueno, hermano. Hay hermanos que tienen el don del discernimiento y pueden discernir si es falso o es verdadero ese mensaje que se está escuchando ahí en el internet. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día encontramos de todo en el internet. Pero Pablo nos dice que debemos buscar esa sabiduría exclusiva, única, que se enseña a Cristo y a este crucificado. Y noten que en Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este mensaje verdadero nos lleva a la vida eterna. Pero puedes estar escuchando muchos otros mensajes que no te están llevando a ningún lado. Y nunca, mis hermanos, vamos a terminar de conocer a Dios. ¿Quiénes recuerdan que el primer mandamiento nos exige a los creyentes conocer a ese Dios? El primer mandamiento nos exige conocer a ese Dios, esforzarnos a conocer a ese Dios y su obra. Así que el apóstol Pablo aquí nos motiva a que nosotros busquemos esa sabiduría exclusiva. Mientras más conocemos a ese Dios, más le vamos a amar sinceramente. ¿Saben? Esta sabiduría en el Nuevo Testamento se ha revelado como nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la sabiduría encarnada. Todo el contenido que tú quieres aprender de la sabiduría simplemente tienes que ver a Cristo en los evangelios. ¿Quién puede alcanzar esta madurez? Ninguno de nosotros. Aquellos que están en Cristo, esforzándose, deleitándose cada vez en su Padre y en su palabra y en la comunión de los santos. Pero al final, mis hermanos, nos da una promesa. En el versículo 6 dice que la sabiduría de este mundo con la cual la iglesia lucha, sabiduría humana, un día perecerá. Un día será destruida. No va a haber nunca más, mi hermano, que tú estés batallando si esto es verdadero o es falso. No, un día cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar esa sabiduría mala y a todos los que predicaron esa sabiduría mala, tú podrás gozar de la verdad completa, perfecta, y vas a ver a nuestro Señor Jesucristo perfecto.
y a todos sus hijos igual que Cristo. Así que busca, mi hermano, la sabiduría exclusiva que el apóstol Pablo nos describe en este pasaje. Vamos a orar.